Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gente, tenemos que hablar de los juegos o de las sagas que Nintendo tiene abandonada, pero sería buenísimo que saliera en la nueva Nintendo Switch 2. El primero del que les quiero hablar es precisamente F-Zero, que no tiene una entrega en una consola principal desde F-Zero GX, que salió en el 2003 en GameCube. Sí es cierto que ya salió F-Zero Climax para la Game Boy Advance, pero estamos hablando de consolas principales. Y sí, aun cuando entiendo que F-Zero 99 salió para la Nintendo Switch en 2023, no lo considero como si fuese uno de los juegos de la saga principal. Recordemos que F-Zero 99 es un juego que está desarrollado principalmente para el Nintendo Switch Online. Es decir, que si tú no tienes el Nintendo Switch Online, no puedes jugar esta versión del juego. Por lo tanto, considero que F-Zero es un juego que vendría siendo muy importante para lo que es las consolas de Nintendo e incluso podría decirse que es una de las sagas más pedidas por todos los consumidores de la Nintendo Switch. Considero que debería salir para la Nintendo Switch 2 porque Captain Falcon y todos los personajes de F-Zero son personajes muy emblemáticos para lo que son la Nintendo, y de hecho Captain Falcon es mi main en Super Smash, así que vendría siendo una gran adquisición para la Nintendo Switch 2. El segundo juego del que les quiero hablar es precisamente Star Fox. Star Fox, que nació en la Nintendo en 1993 para la Super Nintendo, y su última entrega fue precisamente Star Fox Zero y Star Fox World para la Nintendo Wii U. Es una entrega que no vemos ningún título desde el año 2016-2017. Para mí es lamentable que Star Fox se haya quedado olvidando poco a poco y ha tenido diferentes mutaciones. Recordemos que en el 2002 salió Star Fox Adventure, que es un juego completamente distinto a lo que es el Star Fox original. A mí personalmente me gustó muchísimo el juego de GameCube, Star Fox Adventure, y sin embargo no me molestaría en volver a ver que Star Fox volviese a lo que fuesen los orígenes. Lamentándolo mucho, no se vio para la Nintendo Switch, sin embargo estuvo una especie de cameo o muy relacionado con el juego Starlink, que fue creado por Ubisoft, pero no tuvo nunca un juego original en la Nintendo Switch. Por eso me gustaría muchísimo que Star Fox, independientemente de cómo sea, si sea un remake o un remaster de lo que fue Star Fox Zero o Star Fox World, que fueron los juegos precisamente que faltaron de la Nintendo Wii U en la Nintendo Switch, aparecieran actualmente en la Nintendo Switch 2. Así que Star Fox espero muchísimo que vuelva para la Nintendo Switch 2. Y fue en el año 2012 donde vimos por última vez un juego de la franquicia o de la saga de Kid Icarus, que es precisamente Kid Icarus Uprising para la Nintendo 3DS, gracias precisamente a Project Zora de la mano de Sakurai. Recordemos que Kid Icarus salió o nació en 1986 y hemos ya tenido 3 entregas, siendo en 1991 la segunda entrega llamada Kid Icarus of Might and Monsters. Pasaron nada más y nada menos que 21 años para volver a ver un juego de esta franquicia o de esta saga, y ahora están faltando nada más y nada menos que 13 años sin ver o volver a ver a Kid Icarus, y por lo visto vamos a tener que esperar muchísimo más para ver una nueva entrega. Sin embargo, tengo muchísima fe de que Sakurai volverá a retomar lo que es este personaje y esta saga en general para poder verla en la Nintendo Switch 2. Un sueño casi imposible de ver es volver a ver una entrega de la saga de Mother o Earthbound, principalmente porque su creador Shigesato Itoi ya ha anunciado que no le gustaría que la saga continuara y que le dio cierre con lo que fue un Mother 3. Sin embargo, recordemos que la saga como tal pertenece a Nintendo y debería ser bastante bueno ver que Shigeru Miyamoto o cualquier otro de las grandes personalidades que tiene actualmente la compañía intentara resurgir o renacer a esta gran saga. Mother no lo vemos desde nada más y nada menos que desde el 2006, cuando salió su última entrega, Mother 3, y sería bastante bueno volver a ver a Ness, a Lucas y a todos sus amigos en estos increíbles juegos prácticamente. Recordemos que Mother ha sido bastante polémico y donde incluso tuvo bastantes censuras en lo que fue para América debido a su fuerte humor. Sin embargo, una especie de Mother 4 o un remake de lo que fue Mother vendría siendo bastante ideal para que volvieran a salir para la Nintendo Switch 2. Y es que, gente, uno de los juegos que más se pedía para la Nintendo Switch era precisamente Metroid Prime 4.
Muchas de las personas de la fanaticada pedían a gritos, tanto en redes sociales o incluso escribiendo los mensajes a Nintendo de que volviera a la saga de Metroid. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo respondió Nintendo? Pues sencillamente nos sacó nada más y nada menos que Metroid Dread y Metroid Prime 4, tanto para la Nintendo como para la Nintendo Switch, que recordemos que Metroid Prime 4 será un juego intergeneracional. Así como Metroid Prime, muchas personas están pidiendo a gritos también que regrese la saga de Golden Sun, que no tiene una nueva entrega desde el año 2010. Ya han pasado 15 años sin ver a las aventuras de Isaac en su, desde el Nintendo DS prácticamente. Y lamentándolo mucho, este juego parece que quedó en el olvido. Pero igualmente, todas las personas están pidiendo un regreso de Golden Sun. De hecho, para Super Smash, muchas personas querían que Isaac fuese un personaje recurrente, un personaje elegible. Sin embargo, Nintendo nos lo dio como si fuese un ayudante, pero se espera, o todavía hay muchísima fe de que Nintendo nos siga escuchando y Golden Sun sea revivido para la Nintendo Switch 2. En el 2017, Grezzo junto a Nintendo sacaron un juego bastante bonito para la Nintendo 3DS, con un estilo artístico muy llamativo y una jugabilidad muy interesante, donde unía lo que era la acción y aventura con los RPG. Este juego es nada más y nada menos que Ever Oasis. En mi subconsciente, ¿no? Vamos a decirlo así, pensé que Ever Oasis iba a salir como una especie de remake o un port para la Nintendo Switch 1. Sin embargo, esto nunca sucedió. Y Ever Oasis quedó poco a poco en el olvido de las personas que lo llegamos a jugar en su momento. Para mí es un RPG muy bonito que debería debería retomarse la saga como tal, y que recuerda muchísimo lo que era la serie de Mana, en su momento creado por Square Enix. Así que me encantaría que Ever Oasis sacara una especie de secuela o una continuación de lo que es el mundo de Ever Oasis para la Nintendo Switch 2. Si bien ya conocía anteriormente a Punch Out, recuerdo mucho de las épocas de la NES, a mí realmente este es un juego que no me llama mucho la atención y no me gusta. Sin embargo, ver a Little Mac en lo que era Super Smash, a mucha gente le llamó mucho la atención, y muchos pidieron también el regreso de lo que era esta mítica saga de Nintendo. Punch Out, la última vez que lo vimos fue precisamente en el 2009 para la entrega de Nintendo Wii. Lamentándolo mucho, Nintendo quedó poco a poco olvidándose de esta entrega, y la gente también fue perdiendo la fe de volver a ver a Punch Out. Recordemos que estamos hablando de más de 10 años sin una entrega de este juego, y muchas de las personas les parece divertido. Si bien es cierto que es un juego bastante de nicho, que realmente no se le ve muchas las ventas, es un juego que gustó en su momento y le tiene mucho cariño por lo que fue en antaño. Y estoy completamente seguro de que si vuelve a salir este juego, si bien yo no lo compraría, estoy seguro, repito, de que muchas personas le echarían el ojo a este juego. A pesar de todo, tuvimos una especie o algo muy parecido con ARMS, que también era una especie de boxeo donde se daban sus golpes y era un poquito más dinámico. Considero que no se aleja mucho también de lo que es la saga, o sea, la esencia es la misma porque estamos hablando de boxeo, pero la jugabilidad es totalmente distinta. Por eso me llamaría mucho la atención y me gustaría que para los fanáticos de Punch Out tuviesen la oportunidad de disfrutarlo en la Nintendo Switch 2 con una nueva entrega. La Nintendo Wii tiene joyas ocultas. Muchas personas no conocen estos tipos de juegos, pero realmente son bastante buenos, bastante atrapantes y con una historia ejemplar. En el año 2012 sacaban a uno de ellos, que es nada más y nada menos que Pandora's Tower. Para los que no conocen este juego RPG, voy a darles un poquito lo que era el argumento de la historia. ¿Sí? Se centra en los personajes de Aeron y Elena. Ambos son de reinos completamente opuestos que han vivido en paz durante los últimos años. Elena precisamente es del reino de Liria y Aeron es de Athos. Elena es elegida para cantar en el Festival de la Cosecha del reino, de la cual muy emocionada en el día del festival. Aeron va a escondidas entre la multitud para ver a su amada cantando, pero de repente aparece desde su espalda una extraña marca que la convierte en una bestia. Aeron va tras la pista de ella, donde la encuentra inconsciente en medio de las calles derrumbadas. De nada aparece Mafda, diciendo que es una muchacha condenada por la marca de la bestia y que la única forma de ayudarla a eliminar esta marca es precisamente comiendo 13 carnes de los 13 amos que custodian las 13 torres de los reinos. Y aquí se embarca entonces en la aventura de Aeron y Elena de encontrar estas torres y eliminar o vencer a estos
monstruos o estos amos precisamente. Es un juego muy divertido de RPG que siento que vale la pena y que, lamentándolo mucho, Nintendo olvidó por completo. El desarrollador era Ganbario junto con Nintendo, así que existe la posibilidad de que Nintendo intente resucitar a esta saga o por lo menos hacer un remake para la Nintendo Switch 2. El juego del que les voy a hablar ahorita es un poco trampa, y digo trampa porque Nintendo no desarrolló este juego. Quienes lo hicieron fueron Mistwalker y AQ Interactive. Lo que hizo Nintendo fue distribuirlo tanto para Japón como para Europa. Recordemos que en América este juego solamente lo distribuyó Exit Games. De lo que les estoy hablando es de The Last Story, un juego que fue creado para la Nintendo Wii en el 2012 y también lo considero como una joya oculta de la que muy poca gente conoce. The Last Story nos habla de un grupo de mercenarios que tienen que luchar en una isla llamada Lazarus. Para mí es un juego muy llamativo, muy divertido y muy bonito, bastante atractivo a nivel visual. The Last Story es un juego que se juega sucede en tiempo real y el jugador controla el personaje principal, que es Sael, que se mueve con libertad en todo lo que es el campo de batalla. A mí me parece muy llamativo The Last Story y ojalá de alguna forma Nintendo lograra hablar con lo que fue Mistwalker, porque si no me equivoco esta empresa ya no existe, pero que retomaran la IP y sacaran una especie de remake o por lo menos una especie de port mejorado para la Nintendo Switch 2. Del último juego del que les quiero hablar es un juego que hizo historia, y es nada más y nada menos que el primer videojuego creado por Nintendo orientado a mayores de edad. Estoy hablando de Eternal Darkness Sanity's Requiem, que fue lanzado para la GameCube en el año 2002. Es un juego de terror psicológico que llamó muchísimo la atención en su momento por haber roto lo que era el estigma de que Nintendo era únicamente para niños. Eternal Darkness es un juego que están pidiendo muchísimas personas que sea utilizado nuevamente por la marca de Nintendo para las nuevas generaciones. Muchas personas especularon que Eternal Darkness saldría para la Nintendo Switch debido a que Nintendo Switch también se fue o tuvo muchos juegos de enfoque adulto, como por ejemplo, bueno, sin ir muy lejos, de los juegos de Bayonetta o el juego de Astral Chain. Pero Eternal Darkness siempre estuvo como una especie de rumor de que sería lanzado para la Nintendo Switch 1 y sin embargo no sucedió. Ahora que está la posibilidad de la Switch 2, espero que Eternal Darkness tenga una especie de secuela o tenga una especie de remake. Recordemos que este es un juego que salió en el 2002 y ya tiene nada más y nada menos que 23 años sin tener una especie de secuela. Ojalá Nintendo se recuerde que existe esta IP y que salga para la Nintendo Switch 2. Y bueno, gente, estos son los 10 juegos o sagas que me gustaría que Nintendo recordara y la sacara para la Nintendo Switch 2. Si tienen alguna especie de saga o de juego que también es de la marca Nintendo y que les gustaría que apareciera en la Nintendo Switch 2, lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video, denle me gusta y también suscríbanse a mi canal para tener más videos como este. Nos vemos.